Dios te bendiga. Quizás te estás preguntando, quizás te vienes preguntando en este tiempo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Es una pregunta muy común que todos se hacen. En este tiempo que estamos viviendo, que sabemos todos los últimos tiempos, por las cosas que están pasando. ¿Te diste cuenta de lo que está pasando? Las cosas que están sucediendo en el mundo en cuanto a lo que se está gestando en este mundo, que todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, que el tiempo se está acabando. ¿Te has preguntado, te vienes preguntando, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te preguntas acaso si estás satisfecho, te sientes satisfecho con lo que haces? ¿Te sientes satisfecho por lo que vienes haciendo, quizás lo que viviste durante todo este tiempo? ¿Te sientes satisfecho? ¿Estás conforme con lo que has hecho, con lo que estás haciendo? Seguramente que no. Seguramente que por más que hayas hecho y que hayas vivido lo que hayas vivido, seguramente que no estás conforme. Algo te falta. Te sientes incómodo, inquieto, te sientes inquieta. Necesitas algo más. Sabes que no es el todo de la vida lo que has hecho. Lo que hayas pasado, has tenido familias, has vivido todo tipo de experiencia. Quizás hoy hasta podrías decir que te podrías llegar a sentir feliz porque estás completo. Tienes todo quizás. Hay quienes lo tienen todo. Pero este mensaje es absolutamente para todos, porque aún el que se siente incompleto y que no tiene nada, todos ya han pasado por esto. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy? En estos tiempos que se hablan, como te decía, de los últimos tiempos, la pregunta es, ¿y yo qué? ¿Para qué existí? ¿Para qué existo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Acaso para dar hijos? Está muy bien. ¿Acaso para formarme? ¿Acaso para incentivar a otros a lo que sea? ¿A crecer? A lo que sea en este mundo, seguramente que te estás preguntando, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? No me satisface, lo que he hecho, lo que hago no me satisface. Quiero decirte que la palabra de Dios tiene una palabra para ti. En Isaías 40, verso 8, dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabes? Todos vinimos a este mundo y la palabra de Dios dice que nosotros somos como la flor del campo, que nos marchitamos, que así fuimos creados y que nosotros en este mundo venimos a ser como la flor del campo, como la hierba, que sale el sol, se marchita y no tiene sentido, se seca la hierba, pasa, muere, no tiene sentido. Así somos nosotros, toda carne es así. Pero dice, esta palabra, dice la Biblia, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué estás necesitando? Palabra de Dios. El mundo no lo sabe y este es el secreto de la vida, que nosotros necesitamos palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. El sentido de la vida es que nosotros hemos sido creados para tener armonía con Dios. Te preguntas tú, sí, pero ¿y Dios dónde está con todo esto que sucede, con el mundo tan convulsionado como está? Déjame decirte que Dios está, y Dios está atento a lo que tú haces, porque quiere Dios que nos volvamos a Él. Todo esto ha sido, como se dice, predestinado, todo ha sido profetizado, todo se está cumpliendo todo. Y Dios está esperando que el mundo se vuelva a Él. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y un día el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese fue Jesucristo, que es la palabra del Dios viviente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo en esta tierra. Y vino, si tú te interiorizas un poco más y comienzas a escudriñar de qué se trata esto de la palabra, te vas a enterar que un Jesús vino a esta tierra a cumplir un propósito. Y el propósito es que tú seas salvo, que yo sea salvo, que el mundo sea salvo por medio de Él.
Es necesario que el mundo se vuelva a Él. La palabra que habitó entre nosotros pagó un precio por nosotros. Oh, para que seamos reconciliados con Dios Todopoderoso, el Padre. Él vino, que es el camino, la verdad y la vida. Vino esa palabra a habitar a nosotros. Y hoy estamos en los últimos tiempos, te decía. Y el sentido de la vida es que nosotros tenemos que tener una palabra en nuestro corazón. Que Dios va a venir, que Jesucristo vuelva a esta tierra. Porque Él, déjame decirte, que murió por nosotros. Que yo te invito a que tú escudriñes un poco más si no conoces de Jesucristo. Pero Él, te quiero decir, que murió por nosotros. Pero también así resucitó y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y prometió que ha de venir nuevamente por nosotros. Y sabes, la palabra del Dios tiene que estar en nosotros. Él viene a buscar palabra. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Tú tienes que buscar la palabra. Una palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo que te dice que el tiempo se ha acabado. Necesitamos volvernos a Dios por medio de la palabra. Jesucristo es la palabra. Necesitamos tener palabra de vida eterna. Todas las cosas pasan, mas la palabra de Dios, esto es promesa de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Debes de buscar la palabra. Debes de buscar la palabra de Jesucristo. Algo dice Jesucristo. Jesucristo habla por medio de profetas, por medio de siervos, de gente ungida, gente que se determina a llevar la palabra, el mensaje. Hoy quiero decirte esto, busca la palabra, busca a Jesucristo por medio de la palabra. La palabra de Dios es eterna y encontrarás el sentido de la vida. Él te va a libertar, Él es la palabra. Conocerás por medio de la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es el único que verdaderamente te puede libertar, porque dijo Jesucristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjame decirte que lo que vos estás necesitando, lo que yo estoy necesitando, lo que el mundo necesita, es palabra de Dios. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Este es el tiempo de buscar. No busques más, no busques. Nada tiene sentido. Todo resulta absolutamente vano. Todo lo que has buscado, todo lo que has estado escudriñando, todo lo que te has preguntado está en la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo que te está esperando para que tú le busques por medio de la palabra. Alguien te va a hablar, alguien te va a acercar una palabra que te va a reconciliar con Jesucristo, que te va a reconciliar con Dios por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra que habitó entre nosotros. Esa es la palabra, y la palabra que es la promesa de Dios que permanece para siempre. Busca a Jesucristo. Acércate a alguien que te pueda hablar de Jesucristo. Jesucristo es lo que estás necesitando. Es lo que el mundo necesita en este tiempo, que es el que estamos en los últimos tiempos. El tiempo se acaba. Te invito a que lo busques. Te invito a que busques a Jesucristo. Cree en el Evangelio. Arrepentíos. Vuélvete a Dios. Conviértete a Él. Busca a Jesucristo. Busca la paz y síguela. Jesucristo te está esperando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te invito a que lo busques. A alguien Dios te va a acercar para que le halles, para que le encuentres. Jesucristo es la palabra. Dios te bendiga. Y amado hermano, tú que estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, comparte la palabra. ¿No has hecho nada por Jesucristo aún? Evangelista que todavía estás esperando la señal del cielo, te invito a que comiences a obrar, que comiences a evangelizar, porque Dios dice ahora levántate y predica. Entonces, levántate, amigo, hermano cristiano, y predica el Evangelio. Te invito a que compartas este video, a que compartas. Comparte para ser parte en el reino de Dios, para tener parte. Imparte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Maranata. Dios viene pronto. Dios te bendiga.